Bienvenidos a Cook Minare Jaden 1108, te saluda Mar. Espero que se encuentren súper bien, mis queridas jicocas. Hoy les traigo todo lo que ha estado pasando en estos días con BTS y, obviamente, en especial con Jimin y Jungkook, nuestros queridos jicok. Así que, sin más, comencemos. Con la reciente publicación de Rolling Stone, se dio a conocer una entrevista a Jungkook en la que recordó el viaje que tuvo a Sapporo junto a Jimin. Durante la entrevista le preguntaron: entre tus experiencias en Japón, ¿qué es lo que más destaca? Jungkook respondió: por supuesto, como siempre, los conciertos y conocer a ARMYs. Pero personalmente, me gusta el frío y me encanta la comida. Hace poco fui a Sapporo. Tomé cerveza de barril y comí sopa de curry, estuvo increíble. Y lo dijo con una sonrisa, recordando claramente ese momento que compartió con Jimin durante su viaje a Japón. Una vez más, Jungkook deja claro que muchos de los recuerdos más bonitos que guarda en su corazón están ligados a momentos vividos junto a Jimin. También le preguntaron: ¿qué letra de BTS o de Jungkook te viene a la mente? Jungkook respondió que de la canción On le viene a la mente la frase: para no volverte loco, tienes que volverte loco. Y también mencionó su canción Standing Next to You. Esto es muy significativo, porque demuestra lo complementados que están Jimin y Jungkook. Ambos comparten letras y mensajes que los inspiran profundamente. Recordemos que Jimin también dijo que se inspiró en On para su canción solista Set Me Free PT2. De hecho, una parte de la letra habla de volverse loco para no perder la cordura. Y no es solo una coincidencia bonita, sino una de esas similitudes tan especiales que parecen existir solo entre ellos. Por otro lado, también se compartieron las portadas y el detrás de cámaras del proceso de las hermosas fotografías de Jimin para Vogue Corea. Jimin luce absolutamente precioso, como todo un príncipe. En la revista, él comentó que su carrera en solitario le hizo darse cuenta de cuánta gente lo apoya, y que eso lo motivó a crear un álbum que reflejara su historia de una manera más profunda. Es tan lindo saber que Jimin es consciente del amor que recibe, que sabe que lo apoyamos por ser quien es, por su talento, su personalidad y su esencia. Y que, vaya donde vaya y haga lo que haga, siempre estaremos ahí para él. Así que, mis queridas jicocas, sigamos apoyando y demostrando todo nuestro amor a Jimin y Jungkook. Que ellos sepan cuánto los queremos, cuánto los apoyamos y que siempre estaremos para ellos. Los 7 miembros de BTS hicieron un live juntos, y solo el hecho de verlos aparecer diciendo hola, somos BTS fue suficiente para emocionarnos profundamente. Desde el saludo inicial, la complicidad entre Jungkook y Jimin fue muy evidente. Mientras saludaban, Jungkook no dejaba de mirar a Jimin, atento a cada gesto, y cuando Jimin habló con ese tono suave y tan suyo, ambos se miraron y sonrieron de una forma muy natural. No fue algo exagerado ni forzado, sino esa complicidad tranquila que aparece cuando los dos cruzan miradas. Durante el live, los chicos hablaron del álbum, del significado del logo y estuvieron interactuando constantemente con el fandom, bromeando entre ellos y recordando momentos importantes. Comentaron que este proyecto era algo que sabían desde hace mucho tiempo, pero que no podían revelar antes, y se notaba la emoción contenida que tenían por finalmente poder hablar de ello. Uno de los temas que más llamó la atención fue el nombre del álbum, Arirang. Dijeron que interpretarse de muchas maneras, pero que para ellos conecta con sentimientos profundos como el anhelo, el amor y la nostalgia. Comentaron que estos pensamientos estuvieron muy presentes durante su tiempo en el ejército, cuando inevitablemente se reflexiona sobre el pasado y lo que se extraña. También contaron que trabajaron en más de 100 canciones y que, tras un largo proceso, seleccionaron solo 14 para el álbum. Más adelante, al hablar del logo, revelaron que fue Jungkook quien propuso la idea inicial, mostrando una vez más su involucramiento creativo.
스케치에 4개 정도 해가지고 회사에 보냈는데 이제 그거가 회사에서 좀 디벨롭을 많이 시켜줘서. Mientras lo contaba, los demás lo escuchaban con atención, y Jimin reaccionó con una sonrisa suave, claramente disfrutando del momento. Otro instante que no pasó desapercibido fue cuando Jimin mencionó que sus padres escucharon el álbum y comentaron que se notaba que ya eran adultos. 근데 이러더라고요. 부모님이 들으셨을 때는 너 이제 좀 그래도 어른이 돼가고 있구나. La reacción de Jungkook fue inmediata. Ambos comenzaron a imitar al papá de Jimin. 아빠는 좋다. 근데 보석이죠. Lo hicieron entre risas, mirándose constantemente, y al final intercambiaron una sonrisa genuina y espontánea. Incluso Namjoon reaccionó con esa expresión tan suya, como quien piensa, ya empezaron, intentando mantener el orden mientras ellos seguían en su propio mundo. Durante todo el live, Namjoon estaba literalmente entre ambos, y aún así, las miradas seguían cruzándose. Él trataba de mantener la conversación encaminada, pero Jimin y Jungkook seguían en su propio mundo, sonrisas suaves, gestos pequeños, esa forma tan natural que tienen de buscarse incluso en medio del grupo. A lo largo del live, se repitió una idea muy clara, este álbum es ellos. No solo por la música, sino por todo lo que representa. Dijeron que al escucharlo se siente su esencia, su historia y todo lo que han vivido juntos. 또 이제 아리랑에는 또 삶의 희노애락이 다 같이 담겨 있다 보니까 또 그런 정서가 저희가 이 Hacia el final, Namjoon explicó con más profundidad por qué Arirang los representa tanto, porque conecta con sus raíces, con lo que son como grupo y como personas. 우리 뿌리인 것 같고 그런 부분에서 딱 보여줄 수 있는 게 아리랑이었던 것 같아요. Habló del anhelo, del amor, de extrañar la vida civil, a ARMY, sobre todo, a los miembros entre sí. Este live no fue solo una presentación más. Fue un recordatorio de quiénes son BTS, de lo que han vivido y de cómo, incluso en los detalles más pequeños, se sigue sintiendo la conexión entre ellos, especialmente entre Jimin y Jungkook. Y si esto fue solo un live tranquilo, imagínense lo que será volver a verlos juntos en una gira, compartiendo escenarios, ensayos y esos pequeños momentos que siempre dicen más que cualquier palabra. Sin duda, lo que viene será emocionante, y aquí estaremos, obviamente, trayéndoles cada detalle, mis queridas Jikookas. Díganme, ¿desde qué país recibirán a BTS? Por supuesto, y en especial a Jimin y Jungkook. Las leo. Quiero agradecerle a cada una de ustedes, mis queridas Jikookas. Gracias por siempre dejar comentarios llenos de amor y respeto hacia Jimin y Jungkook. Gracias por ver siempre mis videos. Gracias por ser parte de esta hermosa familia de Jikookas. Las quiero muchísimo. Y si aún no estás suscrita y eres una Jikooka como yo, no olvides suscribirte, compartir y darle like al video. Nos vemos en el próximo video.